Buen día, amada iglesia. Hace 15 días más o menos creo que más de 15 días porque tuvimos la prédica de Eclesiastés también. Estuvimos viendo este último pasaje del Evangelio de Lucas que venimos estudiando juntos. Vemos cómo Jesús está llorando por Jerusalén, una ciudad que cantaba, pero no entendía a quién estaba cantando o qué estaba haciendo. Una ciudad religiosa, pero cerrada a la voz de Dios. Tiempo después, estos mismos que estaban cantando, estaban diciéndole a Jesús mismo que se bajara si él era el rey, que lo crucificaran, de hecho. Jesús llegó a Jerusalén como rey, pero no fue recibido realmente como tal. Y Jesús se lamenta en el último pasaje que estuvimos viendo, capítulo 19, 44, y él llora porque no reconocieron el tiempo de su visitación. Y que lo que nos cuenta Lucas, en este orden que Lucas tiene plasmado con un propósito específico, quizás Mateo y Marcos, en realidad, como leímos en la lectura pública, nos cuenta algunos otros detalles de ese primer día en Jerusalén, el domingo de Ramos, que es conocido, y quisiera que pensáramos en Marcos 11, y se los leo en favor de ustedes. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, este es el domingo en la noche, y después de mirar todo a su alrededor, miren la actitud de Jesús, se acerca en la noche, después de que he recibido, y dice que observó, miró todo a su alrededor, luego salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Esto es el domingo en la noche. Esto no nos lo cuenta específicamente Lucas, pero a la luz de distintos evangelios podemos ver lo que sucede justamente al otro día, es el lunes. Es el pasaje donde vamos a estar viendo hoy. Estamos viendo la última semana de Jesús. Así que el domingo, al caer el sol, fue al templo, no habló, no enseñó en ese momento, solo miró. Atento, con profundo dolor, observa todo lo que está pasando allí en el templo. No se asombra más que nada por el bullicio, sino como en realidad los corazones de las personas que estaban ahí definitivamente estaban totalmente alejados. Esta semana estaba leyendo un libro, la semana pasada en realidad, yo se lo recomiendo después, se llama Más que un rabí, de César Vidal. Y quiero leer en favor de ustedes una pequeña ilustración que me ayuda a poder entender lo que está pasando, lo que Jesús observó esa noche en el templo. Jesús estaba, y lo leo como una paráfrasis, Jesús y con profundo dolor observó todo lo que sucedía allí. No era el bullicio de la adoración lo que llenaba el lugar, sino los ruidos de las monedas, los gritos de los vendedores, al ir y venir los animales. Allí en el atrio, que debía ser un lugar de adoración, los sacerdotes habían montado su propio negocio, aprovechándose de los requisitos del sistema sacrificial. La ley pedía animales sin defecto para poder entregar como sacrificio, pero también pedía monedas específicas para comprar en el templo. Habían encontrado la oportunidad perfecta para enriquecerse. Si alguien traía su propio animal desde lejos, lo rechazaban porque no era apto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Le ofrecían un animal apto, aprobado por los sacerdotes, y que era claramente en un precio inflado, porque no podían volver a buscar un animal sin defecto. Si alguien traía moneda romana, se le decía que no era válida por tener la imagen del César. Y esto es idolatría, según la ley. Entonces debían cambiarla. ¿Y qué decían ellos? Te cambiamos acá, pero con un pequeño recargo. El lugar que debía reflejar la santidad de Dios y ofrecer el acceso a su presencia se había convertido en un mercado corrupto. Jesús vio todo esto, y aunque esa noche salió en silencio, pero al día siguiente no se limitó a enseñar, sino que actuó con autoridad. Echó fuera a los cambistas, volcó las mesas y declaró con voz profética: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han vuelto hecho cueva de ladrones. Así que este es el pasaje y este es el contexto que tenemos
esta mañana. Y el título de este sermón es La autoridad, piensen en esta verdad, la autoridad del Hijo, porque lo que vamos a estar viendo es que la autoridad del Hijo no se negocia. La autoridad del Hijo no se negocia. Y vamos a ver 3 puntos, algunos más cortos, otros más largos, pero principalmente desde el verso 19, tenemos el capítulo 19, desde el 45 al 48 vamos a ver el primer punto, donde Jesús el lunes, podríamos decir, echa a todos estos ladrones que se han hecho negocio en la casa de oración del Señor. Y este título va a ser, es justamente en la autoridad de Jesús, ver el verdadero propósito del culto. Primer punto, el verdadero propósito del culto. El segundo, del 20, capítulo 20 del 1 al 8, vamos a ver cómo el Señor está desenmascarando a los hipócritas, mostrando esta autoridad del Señor, pero examinando los corazones. Y por último, el tercer punto, vemos la piedra que fue desechada, del verso 9 al 18 del capítulo 20. Así que con esta estructura, a mí me gustaría que pudiéramos acudir a la palabra y poder pedirle al Señor que nos ayude a poder escuchar su voz, entender lo que el Señor está hablando a cada uno de nosotros. Vamos a leer el capítulo 19, verso 45 al 48, que es lo que nos compete por lo menos en este primer punto, y vamos a pedirle al Señor que nos dé luz. Dice la palabra de Dios 45, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle. Y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Vamos a orar. Señor, yo te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, podamos ver realmente la importancia de este texto para nuestra vida, Señor. Nuestra vida comunitaria, nuestra vida devocional, pero principalmente para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a poder reconocer esta autoridad tuya, rendirnos ante esta autoridad, o finalmente vamos a tropezar, Señor, ante esta autoridad. Te pedimos, Señor, que des luz a nuestros corazones. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Así que, hermanos, en el dolor profundo que el Mesías ve, este llanto en el capítulo 19 como termina, el pueblo debería estar preparado para recibir, pero en realidad lo que pasa es que lo rechaza. Y a la luz de eso el Señor llora porque va a haber un juicio realmente sobre ellos, o cualquiera en realidad que lo rechaza. Y no solamente eso, sino que entra al templo y se lamenta, pero no queda simplemente en un lamento. Él observa, sino que actúa, ve justamente cómo se ha desviado el propósito original del templo. La purificación, lo que el Señor está haciendo en la limpieza, esta purificación del templo, es una expresión visible, física, justamente del juicio de lo que el Señor va a hacer. Lo que ha anunciado con lágrimas hace solamente unos pasajes atrás. Jesús de acá en adelante no es sutil en su confrontación. Ya cambia totalmente la conducta, es más certero, más frentero, digamos, de cierta manera, con los fariseos. Y del otro lado tampoco se quedan así. Claramente ya están buscando, ya lo tienen cerca, ya llegó a Jerusalén, ya no solamente queda en esa oportunidad para poder matarlo. Y vemos en el capítulo que acabamos de leer, 47, como él estaba enseñando diariamente en el templo, ellos, los escribas y más prominentes, procuraban matarle. Si ustedes ven al 20:19, simplemente para que me acompañe, termina diciendo lo mismo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraban echarle mano en aquella hora, pero no podían porque había mucha gente. Entonces
vemos cómo intencionalmente también ellos quieren matarlo. Ahora, quiero que pensemos, como haciéndole preguntas al texto, ¿cuál era el propósito entonces del templo? Si Jesús está diciendo que se desvirtuó el propósito, por eso actúan ira, pensemos y veamos bíblicamente cómo era el propósito. ¿Cuál era el propósito? No es simplemente un edificio como nunca lo ha sido, ni lo es ahora, pero era un lugar de encuentro, principalmente en este tiempo, donde se reunía el pueblo. Isaías, él cita a Isaías 56 diciendo, Dios ha destinado esta casa ¿para qué? Una casa de oración, pero no solamente es para esto, sino que para que todas las naciones puedan conocer quién es Él y qué ha hecho Él. Grandes cosas ha hecho el Señor. Justamente el pueblo tenía que proclamar lo que su Dios había hecho. Así que Isaías 56, 7, lo que está diciendo el Señor es, mi casa es una casa de oración para las naciones. Pero Israel, que era bendita para bendecir a las naciones de esta manera, como niños egoístas, ¿qué hicieron? Se guardaron ese beneficio, podríamos decir. Se adueñaron de una buena noticia, que era que Dios es un Dios santo, poderoso y compasivo, y se quedaron con eso y no la comparten. Así que el propósito del templo, como Jesús mismo está diciendo, es mi casa será una casa de oración, pero ellos no lo comparten. Y no solo eso, sino que son de tropiezo para los que por ahí se acercan, por ahí se acercaron alguna vez. En los tiempos de Jesús, este lugar se convirtió en un lugar de negocio, el templo. Venta de animales, como acabamos de escuchar en esta introducción, ellos tenían que ofrecer un sacrificio y tenía que ser un animal sin defecto, pero se lo vendían en el momento. Aprovecharon la oportunidad, pero también tenían que ofrecer un impuesto, podríamos decir, un diezmo anualmente para el templo. Pero ¿qué pasaba? Tenían moneda romana, porque era la común, y ellos decían, no se puede, tiene que ser moneda del templo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Mira, acá te la cambiamos. Y ellos aprovecharon todas esas oportunidades para realmente, en vez de acercar a las personas, las alejaban, eran de tropiezo. Quiero que pensemos y nos imaginemos el templo en ese momento. Quiero que lo pensemos de adentro para afuera. ¿Cómo era el propósito? Porque tenía un fin. Visualmente tenía un fin también. En el centro estaba la presencia de Dios. Eso lo reconocimos en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan cómo estaba estructurado? Y ahí solamente entraban los sumos sacerdotes una vez al año. De hecho, entraba con una cadena por si moría en la presencia de Dios. Pero luego, para afuera, tenía el patio de los sacerdotes. Todos los sacerdotes una vez al día ofrecían, se turnaban para ofrecer allí sacrificio. Vamos más para afuera y vemos el patio de los israelitas. Ya van a entender quizás para qué les explico esto. Y más afuera tenía el patio de las mujeres y en último patio, que era accesible a todo el público, era el patio de los gentiles. ¿Para qué era este lugar? Era un lugar donde cualquier persona judía y no judía podía acercarse y allí es donde se estaba formando el negocio. Entonces, quiero que se entienda, si Israel y el templo era para que las naciones se acercaran, Jesús está diciendo, ustedes están siendo un obstáculo para que la gente de afuera pudiera venir, porque ellos no pueden pasar. Y lo único que pueden ver de ustedes es esta corrupción, este desorden, claramente una falta de adoración. El lugar que debe ser una puerta de entrada para la adoración a las naciones se había convertido en un mercado religioso. Piensen, aterrizándolo para nuestros días, y claramente es una ilustración errónea, pero piensen en una sala de urgencias diseñada para atender vidas. Es urgente en realidad. Quizás el momento más crítico de tu vida te has podido acercar allí o a algún familiar. Y vienen las personas de manera fría, organizada y te ofrecen un seguro de vida. Aprovechan la situación. Te venden, no sé, hay promoción 2x1 en ataúdes. Y luego te paran y te dicen, mira, podés comprarlo, pero solamente en dólares. ¿No tenés dólares? Bueno, no importa. Acá te cambiamos. Acá está la oportunidad.
Eso es prácticamente lo mismo que estaban haciendo en el templo, aprovechándose las circunstancias del pueblo y no solamente de los gentiles también para lucrar cada uno de ellos. Dice un autor, el lugar que debía ser de un testimonio de la gracia de Dios para el mundo fue convertido en una trampa económica por los mismos que debían guiar al pueblo hacia él. Tremendo lo que pasaba en este tiempo. Como hemos vivido también nosotros en este tiempo. No solamente ha pasado, sino que sigue pasando. Lastimosamente las iglesias se han convertido en un lugar donde se habla o solamente de dinero o solamente de beneficios y no del alma. No se habla de otra cosa que no sea eso. Promesas, pactos, y si no das, bueno, te empiezan a arder los pies porque vas a ir al infierno. De eso no se trata el Evangelio de gracia de Dios. Se trata acerca de nuestro pecado y cómo el Señor ha perdonado nuestras vidas, cómo justamente caminamos a la luz de esto. No se trata de un bienestar simplemente acá en la tierra, sino de realmente lo importante. Así que este es el propósito, este fue el propósito y siempre es el propósito de un lugar donde nos congregamos. No es simplemente para reclutar gente, para juntar plata, para perseguir a líderes, sino solamente a Cristo, a Jesús, poner los ojos en Él. Creo que es bueno aclarar qué no está diciendo este texto, porque seguramente nos hemos encontrado con este texto diciendo no se pueden hacer este tipo de cosas en la iglesia, pero pensemos cuál fue el propósito de Dios justamente al poder en ira santa poder actuar. No quiere decir que no podemos como iglesia tener una feria americana como lo hemos hecho, de aprovechar un tiempo para vender con un propósito específico. No que sea un impedimento como pasó en el templo, un lucro simplemente necesario, de que personas en la iglesia les permitamos trabajar simplemente en sus propios negocios, no saquen sus látigos, justamente cuando alguien les manda un mensaje diciéndole que les quieren vender algo y es de la iglesia, diciendo, ¿cómo vas a hacer eso? No, guardemos los látigos y pensemos realmente de qué se trata este pasaje. No está mal que nos pongamos de acuerdo para decir, trabajemos juntos como iglesia para comprar una calefacción, ahora la necesitamos, ¿no? Para comprar un terreno, para alquilar tal o cual cosa. El problema es que lo que estaba haciendo Jesús cuando volcó las mesas, estaba diciendo, ustedes cierran las puertas del reino a aquellos que más lo necesitan. Cuando todas esas cosas de lucro y de venta se convierte en una prioridad y se corrompe y olvidamos el verdadero propósito, ahí es donde está el problema. Y por eso el Señor está diciendo, quiere revolcar o revitalizar o avivar el verdadero propósito, reformar el verdadero propósito de lo que, para qué fue el templo, para qué es el lugar de reunión de nuestro Dios. Sinclair Ferguson es un autor, un teólogo, dice, lo que Jesús limpió no fue simplemente un mercado, fue una estructura religiosa que estorbaba a la adoración verdadera. Lo que Jesús limpió no fue simplemente un mercado, fue una estructura religiosa que estorbaba la adoración verdadera. Así que podemos hacerle otra pregunta al texto y mirar, ¿fue santa o fue impulsivo el juicio de Dios en este momento? Nosotros sabemos a la luz de toda la Biblia y justamente descansamos de que no hubo pecado, nunca pecó Jesús. Y esta ira tampoco fue emocional, llevada por el pecado justamente. Jesús nunca actuó de una manera personal y airada pecaminosamente, ni llevado por las emociones. En Marcos 11, como acabamos de leer, el día anterior él ya había mirado. Si fuera emocional, ese mismo día hubiera levantado todo, pero él pensó, observó, miró y al siguiente día actuó de una manera profética, porque los profetas lo que hacían era eso. De hecho, cita Isaías 57 y Jeremías diciendo, no solamente la casa es de oración, mi casa es de oración, está destinada para eso, sino que Jeremías lo cita y dice, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces él actúa no emocionalmente, sino de una manera controlada, profética, actuando de una manera premeditada, justamente para corregir algo que estaba mal hecho.
Así que yo creo que debemos entender acerca de Dios, acerca de Jesús, que Él no actuó de una manera airada como nosotros actuamos. A veces a nosotros se nos suelta la cadena y actuamos en ira, y es pecaminosa, porque somos pecadores. Pero Jesús no lo actuó de esta manera. Así que podemos confiar en esta verdad, no como nosotros, que actuamos de una manera pecaminosa. Así que cuando los profetas del Antiguo Testamento se acercaban al templo, actuaban como en señal de corrección de algo. El Salmo 69:9, el Señor está diciendo: el celo por tu casa me consume. ¿Me puedes subir un poquito, por favor? El celo por tu casa me consume. Una pregunta más que quisiera que le evaluáramos a este texto. ¿Por qué Jesús se molestaría? Piensen en esta verdad. Si hace unos versículos, estaba diciendo que ese templo se iba a destruir, ¿por qué Jesús se molestaría en armar todo este alboroto, este lío en un templo corrupto, sabiendo que ya se iba a destruir en poco tiempo? Sabemos que pasaron 40 años para que eso sucediera. Pero yo mientras estudiaba me preguntaba esto. Si no va a quedar piedra sobre piedra. Literalmente dijo eso, ¿no? Porque como acabamos de ver, no se trata de religiosidad. No se trata del templo en sí, se trata de la adoración puntualmente. Se trata de corregir la forma en cómo se acercan a Dios. En Juan 2, 19 y el 21 podríamos también leer, dice: respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo. ¿Cómo vas a decir que en 3 días lo vas a levantar? Y aclara Juan diciendo: porque él no hablaba del templo. ¿Hablaba de qué? De su cuerpo. Hablaba de él mismo diciendo: la adoración, así como vemos en Juan cuando la mujer se acerca, diciendo: ya no va a haber un lugar específico, no va a ser en tal monte o tal, no va a ser en este templo, sino que la adoración es lo que realmente al Señor le importa, no es el templo. Así que se molesta, claro que se molesta en hacerlo, porque lo que está diciendo es la forma en cómo se están acercando es realmente lo importante. Va a haber un lugar, ya no va a haber un lugar en sí, sino que va a ser una persona en realidad. Y va a ser en espíritu y en verdad, justamente lo que Juan estaba diciendo. Así que yo creo que estas preguntas son buenas hacérselas al texto, como estudiando juntos esto, pero no quede ahí simplemente. Para poder entender el texto, bueno, ¿cómo lo pensemos nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar cada uno de nosotros? No piensen, hermanos, que nos salvamos de poder aplicar esto y empezar a juzgar a este pueblo porque no tenemos aquí una mesita, no tenemos cambio, no tenemos algunas ventas. Se trata de adoración, no se trata de un templo. Se trata de nuestra respuesta a Dios, a lo que Él ha hecho y cómo nosotros estamos actuando a la luz de esto. Jesús no está simplemente reformando las prácticas exteriores. No está viniendo a decir: mira, la liturgia me parece que es un poco sosa y tienen que meterle más emoción. No se trata de eso. Se trata de cómo estamos respondiendo cada uno de nosotros como templo, donde el Espíritu Santo está ahora viviendo, cómo estamos nosotros actuando, distorsionando, podríamos decir también, o actuando de una manera superficial a lo que el Señor ha hecho, o centrada en el hombre o en el temor al hombre. Así que yo puedo hacer muchas preguntas para que nosotros podamos aplicar esto a nuestra vida y que el Espíritu Santo también pueda aplicar a cada uno de nosotros. Pero para eso están los grupos pequeños también, para que sigamos profundizando en la palabra de Dios, como no solamente estudiar después, sino antes. Ya si ustedes saben que dejamos en el 18, empiezan a estudiar el 19, y cuando tengamos la exposición bíblica, pueda haber más luz y el Espíritu Santo pueda traer más luz a cada uno de nosotros. Pero quiero preguntarles solamente una cosa. ¿Podría Jesús de cierta manera intervenir
en la adoración, no estamos hablando del templo, ¿no? En tu adoración a Dios. ¿De qué manera específicamente mi adoración, mi culto al Señor está actuando de una manera que a Dios realmente no le agrada en realidad? Él no ha cambiado. Así como entró al templo y purificó lo que debía ser santo, también observa, examina hoy y el día anterior y toda la semana, porque Él es omnipresente y omnisciente. Y quizás va a mostrarnos a la luz de su palabra motivaciones nuestros corazones. Presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ese es el culto racional, dice Romanos 12:1. ¿Recuerdan ese pasaje? No ofrecemos un sacrificio, pero sí presentamos nuestra vida en respuesta a lo que el Señor hizo. Y Él dice que sea vivo, que sea santo, que sea agradable a Dios. Nuestro cuerpo, nuestra vida entera, hermanos, es ahora el templo donde Dios decidió habitar en medio de nosotros. Así que el culto, podríamos decir, la adoración no se limita a un momento donde acabamos de cantar. No se limita a cuando comienza a las 10:15, nuestra adoración a Dios. Es en el día a día, en el momento a momento. Lo que acabamos de cantar, lo último, de que todo nuestro ser, de que cada momento en que nosotros actuamos, pensamos, es para la gloria de Dios. Y esto no es pasivo, hermanos. No es el Señor hizo algo por mí, listo. No, se trata de, por algo están los imperativos en la Biblia. Para su gloria, en su fuerza, en su gracia, pero vivimos para la gloria de Dios, buscando agradar a Dios, buscamos que sean agradables. Por eso Pablo está diciendo, vivan, ofrezcan estos sacrificios vivos, no un becerro, sino nuestras vidas, como todo lo que somos, y realmente poder agradar a Dios de esta manera. Amós 5 está diciendo justamente lo que pasa cuando nosotros actuamos de una manera desconectada de aquel Dios que decimos adorar. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complacen en vuestras asambleas. Y si me ofreciste vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no la escucharé, las alabanzas de tus instrumentos. El Señor está diciendo, yo estoy harto de lo que dicen de boca para afuera, pero no están actuando. Y esto, en Amós, en el templo y para cada uno de nosotros, esto es real. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios odia esto. Dios dice, aborrezco esto. Aquella mentira que nosotros aparentamos de verdad. Dios detesta una adoración vacía. La detesta más que una falsa o que no haya adoración, literalmente. Una religión que está totalmente de labios para afuera. Así que pensando en este primer punto, cómo el Señor quiere puntualmente volver el foco de la adoración, no del templo, por eso actúa de una manera drástica. Y yo quiero que pensemos en algo, ante esta autoridad del Señor diciendo, esta es mi casa de oración, nosotros ante su autoridad, una palabra, ¿qué tenemos que hacer ante alguien que tiene autoridad? Rendirnos ante esa autoridad, ante la autoridad de Cristo, del Hijo, que no se negocia esta autoridad. Y si no pasa eso, vamos a tropezar y ya vamos a llegar a este pasaje. Pero quiero que pensemos en el siguiente texto, comenzando el capítulo 20, del 1 al 8, quiero leer. Y dice, y aconteció, Lucas 20, sí, que en uno de esos días, cuando él enseñaba a la gente en el templo y enunciaba el evangelio, se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Respondiendo él les dijo, yo también os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no les creíste?
Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos que Juan era profeta. Y respondiéndole que no sabían de dónde era. Jesús entonces le dijo, bueno, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Es probable que, él dice acá el pasaje que algunos días, es probable que sea el martes, no sabemos qué día es, pero la verdad es que lo que pasó el lunes, ese avispero que se alborotó, definitivamente trajo consecuencias, secuelas, podríamos decir. Y este celo, ellos estaban intentando matarlo, pero es sumamente importante que pensemos en una sola cosa. Pensemos en algo, miren, el 21. ¿Qué estaba haciendo Jesús al otro día y en dónde estaba haciéndolo? Dice que estaba en el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Según lo que dice el texto. Estaba enseñando a la gente y anunciaba el evangelio. ¿Qué es lo que acababa de corregir? Lo que no se estaba haciendo. ¿Qué estaba dando el ejemplo ahora? Diciendo, esto es lo que se tiene que hacer. Y a la luz de esto, estas personas también se airan. Y es un momento importante Jesús como nos muestra esto. Esto es lo que se debe hacer. El templo es para esto, para enseñar, para anunciar el evangelio a todos. Posiblemente allí habían gentiles, posiblemente era la plaza o el patio de los gentiles, ya limpio, ya buscando lugar correspondiente y haciendo lo que se tenía que hacer. Pero los líderes lo confrontaron y querían exponerlo. Y ya más o menos leímos lo que pasó. Pero imagínense en el ambiente, muchas reuniones el día anterior, la ira de ellos, quieren matarle, pero la verdad es que hay mucha gente. Entonces se van a dar cuenta, lo van a apedrear porque hay muchas personas siguiéndole, muchos testigos, pero dicen, bueno, usemos todos estos testigos entonces para poder hacerlo caer. Y empiezan a hacerle preguntas. Pero Jesús responde de una manera más astuta y le dice, bueno, ¿con qué autoridad, díganme ustedes, Juan, ¿viene del Dios o viene del hombre? Y ellos dicen, bueno, no sé, la verdad. Prefieren hacerse, fingen, no sé, no saber, fingen no saber. Y Jesús está desenmascarando esta hipocresía de ellos. Jesús le dice, bueno, yo tampoco les digo entonces nada, no porque él no sepa, sino porque finalmente no quería caer en las preguntas astutas, cierro comillas, de ellos. Jesús, en cambio, les cuenta una parábola, y es la parábola que vamos a ver a continuación. Quiero leérselas y que me puedan seguir lectura ustedes en sus Biblias. Desde el verso 9, después de esta pregunta, dice, y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran la parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercero, y a este también lo hirieron y le echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo, para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo, entonces, ¿de qué quiere decir esto que está escrito? Y este es el pasaje del Salmo 118. Dice, la piedra que desecharon los constructores, en esa piedra angular se ha convertido. Y Jesús añade en el verso 18, todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Si ustedes seguimos el 19, si bien el capítulo de hoy es hasta el 18, pero ¿qué pasa? Los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella hora porque temían al pueblo
porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Esto lo vamos a estudiar en la prédica siguiente, pero quiero que pensemos que ellos entendieron perfectamente esta parábola y sabía que estaba hablando de ellos. Posiblemente nosotros no tengamos tanta luz al principio sobre esto, y quiero que recordemos otra vez que una parábola es una historia ficticia, pero que revela una idea espiritual, ¿no? que finalmente es una sola idea. No vamos a entrar en muchos detalles, pero básicamente pensemos en los personajes. Tenemos una viña que está representando toda la historia de Israel, prácticamente. La viña es el pueblo. ¿Por quiénes están administrada? Por los labradores, ¿no? Dice que el dueño dio a unos labradores, que estos son los líderes, Dios, su pueblo, lo entregó a los líderes para que la administraran. Esto es lo que vemos en el texto, ¿no? Y estoy haciendo la comparación con Israel también, porque eso es de eso se trata. Ahora, hay visitas, de hecho, hay por lo menos 4 visitas que dice que envió a siervos, y esos son los profetas, que el Señor envió constantemente al pueblo para poder corregir algunas cosas, y que hicieron los líderes, los que administraban, los echaron, los mataron y lo mandaron fuera. Y luego aparece una persona más, que es el hijo. Todos fueron rechazados, pero también envió a su hijo. Pero no solamente lo echan fuera, sino que lo matan, los líderes. Y piensan, y Jesús está diciendo, ¿qué piensan ustedes que va a hacer el dueño? No solamente los va a destruir, sino que la viña la va a entregar a otros. Miren lo que pasa, hermanos. Como ellos sabían que era para ellos y estaban entendiendo perfectamente la historia, lo que ellos están diciendo es que nunca sucede tal cosa. ¿Cómo es posible que la bendición del pueblo, lo que ya ha sido entregado, se lo vayan a entregar a otro? No se asombran porque han matado al hijo, no se asombran porque han sido infieles, se asombran es porque les van a sacar no solamente el negocio, sino que le van a sacar, digamos, la exclusividad. Y eso es lo que realmente le duele al Señor durante todo el tiempo. Ellos están horrorizados. Jamás, literalmente es como Pablo diciendo que nunca suceda tal cosa. ¿Se acuerdan cuando dice acerca del pecado? Jamás. Pero realmente lo que Dios está diciendo, hermanos, o fariseos, esto ya está en marcha. Esto no hay vuelta atrás. Jesús ya está llorando porque este juicio es inminente. Ya está en marcha. La piedra que Él se representa en el Salmo 118 como la piedra que los edificadores, estos labradores, estos líderes han desechado, ahora ha venido a ser una piedra del ángulo. Esta parábola no solamente critica, sino que proféticamente está diciendo, yo soy esa piedra. Yo soy esa piedra que han desechado una y otra vez. El reino de Dios será quitado realmente de los administradores que lo hicieron infielmente. Y eso es lo que está diciendo básicamente esta parábola. Yo sé que puede ser quizás algo confusa y espero que esto les traiga claridad. Pero no solamente rechazaron al mensajero, rechazan el mensaje, rechazan el que envía el mensaje. Piensen en la gravedad de esto, porque esto ha pasado a lo largo de toda la historia de la Biblia. Podemos leer todos los pasajes. Y a mí me gusta, si lo quieren leer después juntos, Hebreos 11:35, habla de estos héroes de la fe. Está dando una descripción de todo lo que ha pasado y todo lo que ellos, cada uno de los mensajeros del Señor que ha hecho el pueblo de Israel con ellos, fueron atormentados, vituperados, azotados, lanzados a prisiones, a cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Vivieron pobres, angustiados, maltratados, errados por el desierto, montes, cuevas, cavernas. Y Hebreos 11:38 dice, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Dios escogió a estos hombres para llamar a arrepentimiento y ellos los rechazaron, los mataron, los aserraron, como acabamos de ver. Pero no solo eso, hermanos, sino Hebreos también nos da una luz gloriosa de esta verdad que ellos no entendieron. Nosotros por la gracia lo estamos viendo. Él sigue hablando. El cumplimiento
del tiempo llegó cuando Él envió a su Hijo, Jesús. ¿Ustedes recuerdan Hebreos 1 y 2 cuando comienza? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres de los profetas, está hablando de todo el pueblo de Israel, a aquella viña que no lo escuchaba, envió a los profetas. En estos postreros días ha enviado al Hijo. Él sigue hablando, Él sigue entregando el mensaje. Así como los líderes entendieron el mensaje y respondieron en error, ¿cómo me van a sacar esto? ¿Cómo vas a decir que el privilegio ahora va a ser quitado de esta nación? Y el Señor está diciendo, el propósito del templo era que fuera de bendición para las naciones, no solamente para ustedes. Si ustedes eran benditos para bendecir, ¿se acuerdan ese pasaje en el Pentateuco? Era para eso, para que ustedes bendijeran y no se quedaran con todo esto. Así que el Hijo fue rechazado, pero ahora Él es la roca y fue tratado como el peor criminal, ahora es la roca. Jesús cita el Salmo 118. El domingo, de hecho, lo estaban cantando. Bendito el que viene en el nombre de Jesús, y termina diciendo estas palabras. El Salmo es bastante largo, pero finalmente Él se identifica como esta piedra. Quiero que terminemos pensando en esta imagen donde Jesús añade a este salmo. Y Él dice, acompáñenme por favor, Lucas 20:18. Todo el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, y aquel con quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Puede ser un poco confuso, pero quiero que piensen en dos imágenes. Tenemos la piedra angular, que es Cristo Jesús, y hay dos formas. La piedra está abajo en una idea y la piedra está arriba. Cuando uno está caminando, tropieza en una piedra, cae, realmente es lo que está diciendo, es la primera parte. ¿Y qué pasa con esta persona? Dice, el que tropieza, el que rechaza al Mesías, se ofende por el mensaje y no cree, esta caída realmente no es liviana, dice que es quebrantado, es decir, herido severamente, destruido espiritualmente. Pero quiero que pensemos en la segunda piedra, piensen en el pasaje, en la segunda parte, dice que la piedra no está abajo, está arriba. Piensen en esta idea de juicio del Señor, que no es nada, de hecho es muy explícita. Es una advertencia fuerte, porque Él dice, luego realmente está invirtiendo la dirección de la piedra. Ya no solamente alguien tropieza, sino que la piedra cae y destruye a tal punto que cae sobre la persona que dice que será desmenuzado, triturado. Ese es el juicio del Señor. Está diciendo, yo soy la piedra. Muchas veces han caído sobre esta piedra porque han rechazado, pero va a haber un momento donde esa piedra exaltada como ha sido Cristo va a venir y va a juzgar severamente a aquellos que realmente no van a quedar con ninguna posibilidad. Vean esta imagen, no hay posibilidad, quedan reducidos a polvo. Eso es una advertencia fuerte de parte del Señor. Aquellos que rechazan al Hijo, que trae quebranto, pero el rechazo persistente, va a venir un juicio final donde esa piedra va a venir y va a destruirlos completamente a ellos. Es una sola realidad del juicio. Es progresivo este juicio, pero cada vez más severo. Pero hoy el Señor está diciendo, bueno, rindámonos ante esta autoridad de Dios, o tropezaremos en ella. Y Dios permita que el Señor nos destruya en Cristo, en esta piedra, porque si no, vamos a ser destruidos por Cristo. En esta piedra totalmente va a destruir con juicio justo delante del Señor. Hermano, la buena noticia es que si estás escuchando ahora y no estás en Cristo, es que hoy puedes realmente pensar en esta piedra que es la edificación de toda nuestra vida en realidad, y cómo el Señor puede traer perdón a tu vida, misericordia, si no estás escondido. Pero también para cada uno de nosotros, no ignorar esa autoridad del Señor y actuar correspondientemente a eso.
Esa piedra va a ser de juicio para muchos, muchos. Pero hoy es el día de gracia. Dios envía profeta, envió profeta tras profeta, envió al Hijo y constantemente nos está hablando de una manera profética con la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la Biblia, ¿qué hacemos nosotros con esa palabra? ¿Oidores olvidadizos, como escuchamos el domingo pasado? ¿O actuamos y vivimos para la gloria de Dios? Esta parábola, Dios envía al profeta, pero también dice que envía a su Hijo amado como una culminación. El Evangelio es eso, hermanos. Dios envió a su Hijo, no como un plan B, no como no me queda otra opción. No, siempre fue el plan. Pero la culminación de este plan redentor para cada uno de nosotros. Romanos 8:32 dice, a su propio Hijo no se lo guardó, no lo escatimó, sino que lo entregó por vos y por mí. Hechos 4, para terminar, pensemos en este pasaje, hermanos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno hay otro salvación, sino solamente en Cristo Jesús. Vamos a orar, iglesia.